Estimado estudiante, bienvenidos a la materia de análisis de señales. Le habla su facilitadora virtual, la ingeniero Linaure Blanco. Y el tema que vamos a ver es acerca de la unidad 2 para la actividad que es un análisis de un video y de la materia o del tema análisis de señales en el dominio de la frecuencia. De la materia análisis de señales. Primero que todo vamos a hablar con respecto específicamente a la señal representativa en el dominio de la frecuencia y el tiempo, que es una señal sinusoidal como la que tienen acá. Vamos a hablar de los diferentes parámetros y las diferentes fórmulas matemáticas para poder determinar todos lo que corresponde a indicadores de esa señal. Ciclos de una señal. Cuando estamos hablando de ciclos, significa esto. Este recorrido es un ciclo. Aquí sería otro ciclo y así sucesivamente. Este se le llama semiciclo positivo. Este se le llama semiciclo negativo. Vamos a hablar por qué y cómo es el recorrido en cuanto específicamente el recorrido de la corriente en alterna, que esta es la representación gráfica de la corriente en alterna. Entonces, primero que todo, tenemos este diagrama circuital, donde está alimentado por una fuente de alimentación alterna que tiene esta polaridad. Y en el primer semiciclo, que es el semiciclo positivo, tiene la dirección horaria. Bien, ya cuando pasa al semiciclo negativo, tiene esta polaridad de la fuente y sería antihorario. Bien, ¿qué significa con esto? Un ejemplo de la vida real en cuanto a este tipo de señal. Las luminarias, ¿sí? Las luminarias cuando en alterna, eh, a los humanos siempre están encendidas, pero realmente no es así. El semiciclo positivo es activo, el semiciclo negativo es apagado, ¿bien? O inactivo. Entonces, eso quiere decir que en este semiciclo la luminaria está encendida y en este semiciclo la luminaria está apagada. Lo que pasa es que la frecuencia con que se repite o con lo que se da ese cambio es muy rápida para ser detectada por el ojo humano. Eso lo vamos a ver, ahorita lo vamos a explicar un poquito más detallado. Vamos a hablar de los parámetros fundamentales que tiene que ver precisamente con este tipo de señal. Entonces hablamos de amplitud. Amplitud es el punto máximo de la cresta, también se le llama voltios pico. Su unidad es el voltio. Bien, punto máximo de la cresta, ya sea en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo. Aquí es menos BP. Bien, hablamos de BPP, que es voltios pico pico, que es 2 veces voltios pico. ¿Y qué es eso? Es la distancia o lo que hay en recorrido de entre cresta y cresta. Bien, ahora hablamos de lo que es período. Período es el tiempo que tarda la señal en hacer un ciclo completo, es decir, el tiempo que tarda en hacer el recorrido hasta llegar aquí. Ese es el periodo. Cuando estamos hablando de frecuencia, es el número de veces que se repite ese ciclo en un segundo. Por ejemplo, en Venezuela se trabaja a una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Eso quiere decir que en un segundo se repite 60 veces este ciclo. No es detectable para los humanos. Bien, cuando estábamos hablando en la lámina anterior de la luminaria que decía que encendía en el semiciclo positivo y apagada en el negativo, bueno, imagínense 60 veces en un segundo que prenda y apague es indetectable para los humanos. Por eso es que no se puede ver, pero
es para que ustedes sepan que realmente así es como hace el recorrido en alterna la corriente. La fórmula del periodo es 1 sobre la frecuencia. El periodo de su unidad es el segundo. Y la frecuencia es el inverso del periodo y su unidad es el hertz. ¿Ok? Otra parámetro muy importante es la frecuencia angular o la velocidad angular, que es la velocidad con la que se desplaza la señal. Bien, viene dada por 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. Bien, su unidad es radian por segundo. Aquí pueden observar un diagrama realmente de lo que significa la señal o un ciclo en alterna, que no es más que la representación de la longitud de una circunferencia. Y ahí pueden observar las similitudes entre grados, si estamos hablando de grados o estamos hablando de en radianes, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, cuando estamos hablando de lo que es la parte del recorrido, tanto tomando el ciclo positivo y el semiciclo negativo, entonces estamos hablando de lo que corresponde a una circunferencia completa. Si se une, eso es lo que hace el recorrido, una, eh, una circunferencia. Bien, es decir, vuelvo y repito, cuando estamos hablando de frecuencia angular, ¿verdad? También la podemos, confirmo que es lo que es velocidad angular también. Y es la que determina la velocidad con que se desplaza el ángulo. También se puede decir que en un ciclo de onda sinusoidal se relaciona de manera gráfica, ojo con esto, cuando se produce un giro de 360 grados, que es equivalente a 2pi. ¿Sí? 360 grados, que es equivalente a 2pi radianes. Entonces, que lo que corresponde este recorrido es la longitud de una circunferencia. Bien. Parámetros en una sola función. Cuando tenemos este tipo de función, ¿verdad? Estamos hablando de que depende directamente del tiempo e indudablemente pues en el dominio de la frecuencia. Bien, entonces cuando estamos hablando, si ustedes ven este tipo de señal, de función, entonces tenemos que este parámetro que está acá, ya lo habíamos dicho, es la amplitud, es el punto máximo de la cresta. Esto que está acá es la naturaleza de la señal. Esta es una señal sinusoidal. Cuando estamos hablando de sinusoidal, quiere decir que pasa por cero. Aquí esta es la velocidad angular. Vuelvo y repito, como es en función del tiempo y de la frecuencia, entonces viene dada por BP igual a seno de omega t en función del tiempo. Más, y también puede ser menos, tita. Y tita es donde comienza la señal. Si no existiese este término acá, tendríamos como análisis que inicia en cero. Bien, ¿qué podemos decir como conclusión? Bueno, como conclusión podemos decir que este tipo de análisis de señales en el dominio de la frecuencia y del tiempo tiene que ver entonces con la amplitud, que es el punto máximo de la cresta, tiene que ver con la frecuencia, que la frecuencia y el periodo van relacionadas, van de la mano. El periodo es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo completo y la frecuencia es el número de veces que se repite ese ciclo en un segundo. También hablamos de velocidad angular, que también la podemos determinar como 2pi por f, ¿verdad? Hay dos fórmulas, su unidad es radian por segundo y es la velocidad con que se desplaza el ángulo. Bien, perdón, la señal en realidad. Ahora, y cuando estamos hablando de BPP, son los voltios pico pico que va, es la medida que va de cresta a cresta. Todos estos análisis son muy importantes en cuanto a lo que es análisis de señales, el principio en eso.
Hay otros tipos de señales, otros análisis ya matemáticos más específicos, pero es para tomar en cuenta todo ese previo estudio a lo que es análisis de señales. Bien, por último, podemos decir, según James Clark, es una gran ventaja para el estudiante de cualquier tema leer las memorias originales sobre este tema, porque la ciencia siempre se asimila completamente cuando está en un estado inicial. Bien, entonces lo importante es comenzar siempre desde la base. Y este análisis de análisis de señales con respecto a la frecuencia es la base de todos los análisis que se harán a lo largo de la materia con respecto a los diferentes tipos de señales que existen y cómo calcular su recorrido con respecto a la variable dependiente que ellos tengan. Bueno, gracias.